Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Mateo capítulo 16, versículo 23, versión Las Américas, dice de la siguiente forma: pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. ¿Cuántos recordamos esa porción de la palabra? Ya la hemos escuchado alguna vez, ¿verdad? Y dice acá, mire, porque no estás pensando, trampas peligrosas, no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas carnales, por así llamarlo, cosas de hombre. Usted sabe que cuando la Biblia habla acerca de un hombre, habla acerca de su naturaleza, valga la redundancia, natural, carnal. Pero cuando acercamos la lupa a este versículo, y es donde ahí me hizo clic el día de ayer estudiando, dice la versión Nueva Traducción Viviente. Mire cómo lee la Nueva Traducción Viviente. La versión de arriba de las Américas lee un tanto similar a la Reina Valera actualizada. Pero cuando vamos a la NTV, Nueva Traducción Viviente, mire cómo declara esto. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Mire qué tremendo cómo las versiones le dan a uno amplitud de entendimiento. Y le dice inmediatamente: representas una trampa peligrosa para mí. Tremendo eso, hermano. ¿Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, natural, carnal? No desde el punto de vista, evidentemente, a través de la versión que está arriba, ¿verdad? Vemos que pensar las cosas desde un punto de vista de Dios es una perspectiva espiritual. Y es así como nosotros, como hijos de Dios, conforme vamos madurando, conforme vamos creciendo, tenemos que ir aprendiendo que dice la Biblia que todas las cosas que tú y yo observamos, que tú y yo vemos, dice la Biblia que todo lo que vemos fue hecho de lo que no vemos. Es decir, lo material terreno de alguna manera fue una manifestación física de algo que nosotros no podíamos ver, pero que ya existía. Cuando nosotros entendemos esta parte, vemos que de alguna forma alguien o alguna situación o alguna circunstancia en la vida se puede llegar a constituir en algo que nosotros debemos de entender como trampas peligrosas a lo largo de nuestro caminar. Jeremías en el capítulo 6, versículo 21 declara la palabra: por tanto, así dice el Señor. Mire qué tremendo. He aquí pongo piedra de tropiezo delante de este pueblo. Quiere decir que de alguna manera, bíblicamente, las piedras de tropiezo en determinado momento pueden llegar a constituirse como trampas de tropiezo para un hijo de Dios. He aquí pongo piedra de tropiezo delante de este pueblo, Dios trabajando, y tropezarán en ellas padres e hijos. Tome nota de esto: padres e hijos. Quiere decir que la intención de las piedras de tropiezo a lo largo de nuestra vida espiritual, porque van a existir. Yo no sé si alguna vez usted se ha tropezado, valga la redundancia del término, en alguna piedra de tropiezo. ¿Alguien alguna vez ha tenido tropiezo a lo largo de su caminar cristiano? Suelen aparecer y suelen estar ahí. Una de las cosas muy importantes es entender que las piedras de tropiezo, que de alguna manera son permisivas por parte de Dios en la vida de un hijo,
tiene un propósito de formación y un propósito de crecimiento. Lo que nosotros entendemos como problemas, como vicisitudes, como circunstancias adversas, no son más que las lecciones, muchas veces, que Dios coloca delante de cada uno de nosotros con el propósito de aprender, con el propósito de crecer, con el propósito de madurar. Entonces, de alguna manera, mira acá en negro le coloqué, el Señor pone a lo largo de nuestra vida piedras de tropiezo. Bajo este versículo leído en Jeremías 6:21, esa piedra de tropiezo había sido puesta con el propósito de que de alguna manera hubiese disfunción padre e hijos, o, bueno, estamos hablando de la piedra descrita en Jeremías 6:21, y si usted se da cuenta es esta piedra específicamente, porque vamos a ver, a identificar y vamos a aprender a identificar piedras de tropiezo en nuestra vida para irlas sorteando, quitándolas del frente y en ese proceso ir madurando en las cosas de Dios. Entonces, he aquí pongo piedra de tropiezo delante de este pueblo. El propósito, que tropiecen padres e hijos y que tropiece vecino con el prójimo. Por favor, tome nota que la intención de Dios no es traer disfunción. El deseo de Dios no es traer problemas sobre nosotros, sino que cada vez que vienen este tipo de piedras de tropiezo o de trampas peligrosas, que ya vio que dependiendo la versión se le llama de diferente manera, ese tipo de disfunción o ese tipo de aparente problemática tiene que tener algo bueno. Por eso la Biblia dice que todas las cosas, y todo es todo, todas las cosas en Dios ayudan a bien. Entonces, es tremendo ver, amado hermano, que de alguna manera Dios, a través de estas trampas peligrosas que habilita y permite dentro del pueblo, tienen un propósito grande, y es edificación y crecimiento. Cuando nosotros vemos esto, mire, quiero ir ampliando para poder entrar en el tema. Jeremías capítulo 6, versículo 17 dice de la siguiente forma: y puse centinelas sobre vosotros que dijeran, parafraseando en Chapín, puse ministros de Dios. Si usted lo quiere ver desde esta perspectiva, permítame que yo me la adjudique, ¿verdad? Puse centinelas, puse pastores, ministros, apóstoles, profetas descritos en la palabra. A unos los constituía apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, todos con un propósito, centinelas. Centinelas de Dios, ministros primarios como centinelas de Dios, que dijeran esto. Tome nota. Escuchad el sonido de la trompeta. Pero dijeron, el pueblo respondiendo, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones, y entiende congregación. Eso ya es directo hacia nosotros. Lo que se hará entre ellos. Versículo 19. Oye tierra, he aquí yo traigo una calamidad sobre este pueblo. El fruto de sus planes. Y empieza la narrativa. Porque no han escuchado mi palabra y han desechado mi ley. ¿Para qué viene a mí este incienso de Sabá y la dulce caña de una tierra lejana? Pregunta Dios. Vuestros holocaustos, es decir, vuestras ofrendas, vuestra vida de holocausto, no son aceptables. Mire, hermano, yo personalmente, aunque a lo largo de mucho tiempo se ha predicado acerca de la venida de nuestro amado Señor Jesús, creo que el tiempo, evidentemente, yo creo que las señales que se están presentando hoy por hoy denotan claramente una próxima venida. Y dice la palabra de Dios, mire, ¿para qué viene a mí este incienso de Sabá y la dulce caña de una tierra lejana? Está hablando de ofrendas. Vuestros holocaustos, vuestras ofrendas no son aceptables, y vuestro sacrificio. De ahí la importancia que hemos aprendido acerca de la honra de Dios, porque no todo lo que se trae a Dios honra su nombre.
y no todas las actitudes con las que nos presentamos delante de Dios honran su nombre. Entonces, el problema venía, si usted regresa acá, mire, lo que está descrito entre el 17 y el 20, dice la Biblia que lo que ellos no querían era escuchar sonido de trompeta. Por eso estaba viniendo el juicio por parte de Dios verbalmente en ese instante. Y tomen nota de todas las actitudes que el pueblo tenía. Mire, quiere decir que basado en Jeremías 6, piedra de tropiezo se puede llegar a constituir en cada una de esas actitudes. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. El no querer escuchar el sonido de la trompeta, el no querer escuchar palabra de Dios, el desechar la ley, los mandamientos de Dios y tenerlos por poco, por menos. Mire, por quemar incienso, porque en esa perspectiva el quemar incienso bajo esa perspectiva descrita en Jeremías era levantar oraciones. Todo eso existía dentro del pueblo de Dios. No estamos hablando de gente inconversa, estamos hablando de pueblo de Dios. Y por hacer sacrificios no gratos delante de Dios, según Jeremías capítulo 6 versículo 21, lo leí, del 17 al 21 lo leímos. Entonces, cuando nosotros examinamos esto, vemos que estas 5 circunstancias llegan a tipificarse como piedras de tropiezo que fueron enviadas sobre el pueblo. Tome nota que ahí Dios tiene una acción y envía la prueba. Es más, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que el pueblo de Dios fue llevado, lo llevaré al desierto. ¿Cuántos recordamos esa porción de la palabra? ¿Cuál era el propósito? Saber qué había en el corazón. Entonces, cuando el Señor lleva a este pueblo delante de su presencia, lo que encuentra es un pueblo que no le apetecía escuchar sonido de trompeta, dirección. Era un pueblo de Dios que no le gustaba recibir el mitzvah o el dabar, la palabra revelado, la palabra motivacional que Dios enviaba sobre ellos. Desechaban la ley, la instrucción, levantaban oraciones y rogativas, quemaban incienso o lo que conocemos como fuego extraño, y hacían sacrificios que para Dios no eran agradables. Estas 5 perspectivas o estos 5 tópicos, basado en Jeremías 6, tipifican aquí claramente 5 piedras o 5 trampas. 5 trampas peligrosas con las que el pueblo de Dios se enfrenta. El problema es que a veces ni siquiera sabemos que son trampas. Quiere decir que el pueblo de Dios cae en esa trampa peligrosa cuando deja de ejercitar cualquiera de estas 5 circunstancias en su vida espiritual. Entonces, ¿qué representa realmente una piedra de tropiezo o como dijimos en la versión NTV? Una trampa peligrosa. Mire lo que dice Mateo capítulo 16 versículo 20, por favor. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y dice acá, mire, y ser muerto y resucitar, aleluya, al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca acontecerá. Pero volviéndose, él dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás,
Alguna vez, recuerdo yo, hemos enseñado acerca de la voz vedada detrás de la monitora llamada Satanás. ¿Cuánto recordamos acerca de ese tema? Pero volviéndose, él dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Hemos entendido que ahí era la voz de Pedro siendo utilizada por un espíritu inmundo, es decir, Satanás, para traer despropósito. Pero volviéndose, él dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, que me eres piedra de tropiezo, o entiéndase, trampa peligrosa, porque no piensas en las cosas de Dios. ¿Qué habilita las trampas peligrosas, pueblo de Dios? ¿Qué habilita una trampa peligrosa espiritual o físicamente para mi vida? Dice la Biblia acá en el versículo 23: me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas espirituales. Ese es el problema. No pensar en las cosas espirituales, sino pensar en las cosas de los hombres, entiéndase, todo aquello carnal humano que de alguna manera nos lleva y nos orienta hacia aquellos lugares que no son gratos delante de Dios. Dice la Biblia que David se presentaba delante de Saúl con un propósito. Saúl le había mandado a llamar. ¿Para qué? Para que ministrara alabanza, porque declara la palabra, parafraseando un poco y recordándome, Saúl recibía visitación de un espíritu inmundo. Entonces, las piedras de tropiezo nosotros podemos entender en determinado momento de nuestra vida que son aquellas situaciones y circunstancias que se van presentando en el caminar, que son permisivas por parte de Dios con un propósito: conocer la condición de nuestro corazón. La llevaré al desierto, ahí le voy a enamorar y quiero conocer lo que hay en su corazón. Entonces Satanás de alguna manera entra en las situaciones o activa en las circunstancias y en algunos momentos en personas. Recuérdese que cuando el Señor le habla a Pedro, le dice: aléjate de mí, Satanás, lo identifica claramente. Y es porque de alguna manera, hemos aprendido a la luz de la palabra que en el corazón de Pedro había alguna fisura en su corazón que había permitido que Satanás de alguna manera hablara a través de él. Entonces, ¿cómo es que de alguna manera Satanás entra en esas circunstancias y trae prueba en medio del pueblo de Dios? Porque muy probablemente en algunos momentos nos hemos encontrado con alguna prueba que no hemos logrado identificar, y como resultado de no identificarla o identificarlo, trae adversidad a nuestras vidas. Juan capítulo 13 versículo 23 dice de la siguiente forma: uno de sus discípulos al cual Jesús amaba. ¿Alguien identifica ese discípulo al cual Jesús amaba? Juan, efectivamente. Estaba recostado al lado de Jesús. ¿Cómo entra la piedra de tropiezo, o cómo puede la piedra de tropiezo tener acción en nuestra vida? Algunos ejemplos. Estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaban. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, dice acá, hijo de Simón. Y después del bocado, mire que después de qué, después del bocado, después del alimento, dice la Biblia, Satanás entró en él. Es claro. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, es decir, la traición, lo que vas a hacer, hazlo ya.
La puerta dimensional que habilita en esta dimensión que Satanás se llegue a constituir en piedra de tropiezo es el alimento. ¿Verdad, pastor? Ya yo decía que no había que comer fiambre. No es de ese alimento el que le estoy hablando. Si le gusta, bendiga. Mata y come, le dijeron a aquel varón, porque todo lo que Dios ha hecho es bueno. Por si alguien tiene todavía problemas comiendo fiambre, no se lo come el primero, ni el segundo, ni el 31. Cómaselo una semanita después, una semanita antes, si le gusta, ¿verdad? Que no le digan que eso es dedicado a los ídolos. Entonces, si le gusta el fiambrecito, prepárelo unos 15 días antes. Mire, pues le voy a dar la receta. ¿Quiere la receta? Lo prepara 15 días antes y 10 días antes invita al pastor a comer a su casa. El bocado fue la puerta dimensional por la cual Satanás ingresó y contaminó el corazón del siervo. Quiere decir que el alimento es importante en la dieta, pero no estoy hablando de la comida física. De ahí es la importancia de a quién escuchamos. Cada vez que tú te sientas enfrente a la televisión o enfrente a un ministro, tú te estás preparando para alimentarte. Entonces tienes que tener cuidado a quién escuchas enseñar, porque cada ministro maneja una dieta diferente. Los ministros pastores somos algo así, o los ministros primarios, para no dejar afuera a los apóstoles, profetas, evangelistas que se vayan a poner recelosos. Perdóneme, hermano, pero el frío me hace pedazos la garganta. Somos como chef, no como Ratatouille, ¿verdad? No tiene cara de ratón, pero no. ¿A qué le quiero decir? Cada vez que un ministro va a subir a un altar a enseñar la palabra, primeramente, así como los chefs, van y compran todos los ingredientes: peruleros, zanahorias, lechuga, cebollita morada, ¿va? Que tan rica que es, así dulcita, y hace la ensalada. Pero tienes que tener cuidado a quien escuchas predicar, porque dice la Biblia. Mira, tenga mucho cuidado. Yo he estado escuchando algunos predicadores que salen en la internet y se oye, hermano, perdóneme, con el amor en Cristo, se oye cada barrabasada, que después de escucharlo uno dice, si el pueblo definitivamente tiene que tener cuidado. Estaba oyendo ahí un tipo diciendo que el Espíritu Santo era mujer y que Jesús no había terminado la obra plena en la cruz del Calvario. ¿Y sabe qué es lo más delicado? Ahí tiene el lugar lleno de gente diciendo amén. Entonces hay que tener cuidado, porque la palabra que escuchas, el alimento que recibes, dice la Biblia que esa palabra se puede llegar a constituir. Lo que yo entiendo, lo que Dios me revela a través de esto, es que el alimento, la palabra que recibo yo como oveja, como líder, como ministro, se puede llevar a constituir en una puerta dimensional que te lleva hacia la bendición o hacia la maldición. Como pastor, no soy un pastor celoso que vaya a andar controlándolo a usted, a quien esté escuchando o de dónde está recibiendo la enseñanza. Mi responsabilidad es decirle desde el altar, tenga cuidado el alimento que recibe, porque Pedro se contaminó y Satanás lo utilizó como una monitora a consecuencia de lo que comía. Dependiendo de la palabra que escuches. Mire, yo no soy una persona celosa en esa dimensión, pero sí le digo, hermano, tenga cuidado a quienes recibe comida. Estoy hablando de enseñanza. A menos que usted esté ya esté maiciadito, ya se haya recibido sus 5 doctrinas, ya controle un poco más de los tópicos, y que nadie le vaya a venir a usted a decir que el Espíritu Santo es mujer y que Jesucristo no terminó su obra redentora en la cruz del Calvario. Usted ya sabe que lo manda por un tubo, pero hay gente que no. Entonces, lo que comemos espiritualmente, la palabra que comemos espiritualmente, puede llegar a determinar las actitudes
en nuestro corazón. De ahí es que dice la Biblia que después del bocado Satanás entró. ¿Por qué? Después de comer, después de alimentarse, después de recibir. No, yo escuché una prédica de un ministro que decía esto y esto, y mire, así como a veces nos ha pasado acá en esta casa. Si de algo yo me preocupo es que el liderazgo esté bien comido. Ahí están las enseñanzas, las prédicas. He aprendido a la luz del tiempo. La vida me ha enseñado que estar presente no es estar a la par, sino estar constantemente al pendiente de ti. Y nosotros sabemos que tenemos pan porque el Señor ha sido misericordioso con nosotros. Pero la calidad del alimento tiene que ver mucho, amado hermano. Yo conozco gente que ha estado a la par mía, que con una palabra profética mal dicha los han quitado de la par mía. Gente que ha crecido conmigo por décadas. Décadas. Yo no dijera, no debiera de haber problema. Pero cuando recibimos el alimento que no es conveniente, esto sería como que le dijera yo, mire hermano, lo voy a invitar a que se coma una su rica lechuga de chichicaste. ¿Hay algún naturópata aquí? ¿Hay alguna naturópata acá? Y usted sabe que sí se puede tomar té de infusión de chichicaste. Y tiene beneficios clínico-médicos. Pero tiene que ser preparado por alguien que sepa hacerlo. ¿Alguien alguna vez aquí ha comido pez globo? Padre de la gloria, si ese es el pescado aquel que si usted se come un pedacito mal cortado. Entonces tienes que tener cuidado, fortaleza de Sión. Y tu hermano que nos ves por la televisión, ¿de dónde estás obteniendo tu alimento espiritual? Que lo que estás comiendo tenga los nutrientes suficientes para tu crecimiento espiritual, alma y cuerpo. ¿Por qué es importante? Porque dice la Biblia que después de un bocado de pan, o por un bocado, dice acá, no dice de pan, pero se entiende que comían panito, ¿verdad? Quiere decir que lo que comemos puede llegar a aperturar dimensionalmente en el corazón dispensaciones que traen bendición o que no traen bendición. Si lo quiere ver desde esa perspectiva, Satanás entró en Pedro y a través de él habló al Señor Jesús. Pero ¿cómo es posible eso, hermano pastor? Si Pedro estaba a la par del Señor Jesús, caminaba con el Señor. El bocado de pan, el alimento que se recibe, determina si creces o involucionas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Una trampa peligrosa es no saber discernir el alimento que se está comiendo. Por eso mi recomendación como su pastor es, hermano, mire, si tú vas a escuchar el mensaje de algún ministro del Espíritu, consúltalo con tu pastor. No es porque sea tu dueño, no es porque sea el que te manda, como le dices que a vos el pastor te manda, le dicen las mujeres a sus esposos, ¿me entienden? No. Pero en síntesis, ten cuidado a quien oyes predicar. Y esto yo se lo escuché a mi pastor y por eso se lo puedo decir a usted. Tenga cuidado a quien oye predicar. O tenga cuidado a quien esté escuchando recurrentemente predicar. Porque de tanto escuchar otras prédicas, se le va a olvidar la voz de su pastor. Y entonces, trampa peligrosa. Mira lo que dice aquí la Biblia. Algunos ejemplos de cómo Satanás hace tropezar al pueblo de Dios. Primera de Crónicas 21:1. Cuidado con estas trampas. Y se levantó Satanás contra Israel. ¿Qué tipifica Israel? Pueblo de Dios. Y se levantó Satanás contra el pueblo de Dios
Y mire, esto es lo delicado. Por eso, mira, amado hermano, cuando usted se integre a una iglesia, cuando usted se integra a una casa ministerial, usted tiene que saber qué pata puso el huevo que de alguna manera dio vida a ese ministerio donde usted se está integrando. Aunque no diga amén. Porque dice la Biblia que aquí el problema fue que Satanás se levantó contra, permítame parafrasearle de una manera diferente, se levantó Satanás contra la iglesia incitando al pastor. Se levantó Satanás contra tu hogar incitando al siervo, incitando a la sierva, incitando a la hija mayor, incitando a la hija menor. Es decir, David aquí tipifica a cada uno de nosotros. Pero tome nota que Satanás se levanta contra muchas veces nuestro hogar y alguien de la casa clavea. Porque esa molestia, ese incitar, ese levantar a David en contra del pueblo venía como consecuencia de que David se sentía muy pollonazo, dirían en mi tiempo. Y se levantó Satanás contra Israel y estimuló y excitó o provocó a David. ¿Cómo? ¿Alguien se recuerda cuál había sido el problema de David en esa dispensación, en ese tiempo? Ahí lo dice. Censarlo. ¿Qué es un censo? ¿Perdón? Contar, contabilizar, sacar un recuento de qué. ¿Qué había censado David? ¿Cuál era el propósito de ese censo? Porque ojo que Satanás, dice la Biblia, que quería traer daño contra el pueblo, incitando el corazón del líder, provocando el corazón del líder. ¿Cuál fue la provocación? Censar al pueblo. Incita a hacer cosas que no estaban propuestas. Incitar quiere decir en el diccionario hacer cosas que no estaban propuestas, incitando a desobedecer, provocando que la gente actúe por ellos mismos sin esperar consejo y ayuda de nadie. Cuando tú estás en una circunstancia de esa, ya te pusieron trampa. ¿Cuál fue el problema de David? Primera de Crónicas capítulo 21, mire. Altivez. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó, es decir, provocó a David a que hiciera censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos. El número de ellos, diga conmigo, el número de ellos. La fuerza potente de David. Añade a Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Qué será? ¿Para qué? Es decir, el censo de David sobre el pueblo ya se sabía que era una provocación para el corazón de Dios. Sí, mijo, gracias. ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Qué será para el pecado de Israel? Quiere decir que lo que David estaba buscando y midiendo y pesando era cuántos miembros tenía en su congregación. Los pastores tenemos que tener cuidado, porque uno de los momentos más difíciles de la prueba es en el crecimiento.
Porque cuando la iglesia se llena, cuando la iglesia se abarrota, cuando la iglesia empieza a exigir más servicios, Satanás, que quiere dañar al pueblo, toca el corazón del ministro con altivez. Entonces, ¿cuál era el problema de David? ¿Cuál fue la trampa de David, amado hermano? Haber caído en la dimensión de la altivez. Jehová le había dicho no censes, es decir, Dios no le había dado la orden. Pero David quería saber cuántos miembros tenía. No sé si me estoy dando a entender. De cuánto era su capacidad de ejército, su capacidad bélica. Tipificando la fuerza humana. Claro, así es, Sergito. ¿Tú ibas a decir algo adicional? Sí, por favor. Cuando preguntaste la palabra esa, incitó, es apartar, engañar, persuadir y quitar. Claramente dice que es un engaño. Entonces Satanás engañó a David, porque, perdónenme la expresión y el dulce chapinismo, Satanás incitó a David porque quería dañar al pueblo. Eso pasa muchas veces en nuestros hogares. Cuando Satanás se levanta e incita, ya sea al siervo de Dios, a la sierva de Dios o a alguien en casa, es porque tiene un propósito. Entonces, uno de los problemas más grandes y una de las trampas mortíferas, peligrosas para el pueblo de Dios, se llama altivez. Altivez, diga conmigo, altivez fuera. Si eres jefe en empresa, ten cuidado con tu posición. Busque la palabra altivez e identifique en todas las dimensiones que se mueve la altivez. Altivez en el no, si cuando yo dirijo, hermano, aquí cae la gloria de Dios. A aquellos pobres no les va muy bien, pero cuando yo ministro, aquí sí cae la gloria, hermano. Cuidado, ya pusiste el pie en la trampa. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Alguna vez usted se ha sentido en una trampa como esas, amado hermano? Es cosa seria. Mire cómo más hace tropezar Satanás. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Trampa peligrosa, la altivez. Esa es la actitud de Satanás. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor, que ha escogido a Jerusalén. No es este, ¿qué dice? Un tizón arrebatado del fuego. Otra de las actitudes u otra de las trampas peligrosas en las cuales muchas veces solemos caer recurrentemente, en una iglesia, en el trabajo, en el hogar, donde nos movamos, es con la acusación. Cada vez que a ti se te presenta la oportunidad de acusar a alguien, tú tienes que saber que te están poniendo el pie y así sobre una trampa peligrosa. ¿Cuántos de aquí alguna vez hemos ido al campo y nos gusta cazar ardillas, conejos y pesca? Nada. Ah, bueno, pues no. Mire pues, ¿de qué acusa? Porque otra de las trampas es la acusación. La altivez es una trampa peligrosa. La acusación es otra trampa peligrosa. ¿De qué acusa Satanás? Zacarías capítulo 3, versículo 3. Y Josué estaba vestido de ropas sucias. Diga conmigo, por favor, ropa sucia. En pie delante del ángel. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él: quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira,
He quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Quiere decir que uno de los elementos que el enemigo utiliza en la dimensión de la acusación y que puede constituirse en una piedra de tropiezo en tu caminar son las vestiduras. Vestiduras sucias, es decir, vestiduras manchadas por el pecado. Con ese tipo de acusación el enemigo ataca. Vestiduras contaminadas con situaciones o circunstancias del mundo. Es decir, que una de las maneras que el enemigo utiliza es con la iniquidad. El enemigo utiliza para devastarte internamente y para colocar piedra de tropiezo aquella acción, aquella iniquidad que hemos dicho que es iniquidad. Es un pecado recurrente, esa práctica de pecado que tienes en tu vida la puede utilizar el enemigo como piedra de tropiezo. ¿Cómo? Ensuciándote y acusándote de todas las cosas que has hecho en el pasado que no has puesto a cuentas delante de Dios. No quiero ir a la iglesia. ¿Y por qué? Es que estoy mal, pastor. Estoy mal, pastor. Pues cuando estamos malos es que buscamos el hospital. Cuando estamos enfermos buscamos al médico. Entonces esta acusación viene a ser el producto de vestiduras sucias, vestiduras contaminadas, vestiduras en acción mundana que no agradan el corazón de Dios, pero que se marcan en mi vida como una dimensión de iniquidad. Quiere decir que está hablando directamente del pecado que no hemos logrado abandonar. Pregunto, ¿habrá alguien aquí que conoce algún pecado en su vida que le ha sido difícil de entregar delante de Dios? Sincérate delante de Dios y levántame tu mano. Porque con esa situación el enemigo te va a acusar. Y en esa acusación, consecuencia de vestiduras sucias y vestiduras contaminadas de pecado recurrente, el enemigo te va a intentar condenar constantemente. ¿Para qué? Para que claudiques en tu caminar delante de Dios. Entonces cuando la contaminación está en mí y yo conozco la iniquidad en mi vida, yo sé, perdóneme, yo sé de qué pata cojeo. Nadie me la tiene que, yo lo sé. Y yo tengo que saber que ese elemento el enemigo lo va a utilizar como una trampa para desviarte y decirte: tú no puedes caminar en Dios. Por más que te esfuerces, tú no vas a alcanzar la santidad. Mejor te fuera apartarte de la familia, mejor te fuera apartarte de la iglesia, mejor te fuera apartarte de donde sea, pero vete, porque esto va a traer contaminación y trae acusación sobre tu vida. Esa es una trampa. Yo soy pecador, pastor, y a mí me da vergüenza regresar a la iglesia, pastor, porque los hermanos me vieron lo que hice. Bueno, pero vente, no hay ningún problema. No permitas que el enemigo te acuse con tus vestiduras sucias. Pregunto, ¿habrá alguien aquí que tenga algún vestidito sucio, una camisita sucia? Solo le recuerdo que dice la Biblia: el que diga que no ha pecado. Pregunto, ¿habrá alguien aquí con alguna vestidura sucia? Voy, primas. Si yo no reconozco mi vestidura sucia, ni reconozco el pecado recurrente, entiéndase, iniquidad en mi vida, estoy destinado a vivir eternamente bajo su yugo, porque la única manera de liberarme es buscando al Cristo de la gloria y abandonando la vieja naturaleza que me fue heredada, que yo no quería, pero me la heredaron. ¿Cuál es otra trampa peligrosa? El pecado recurrente. Ese pecado que muchas veces queremos abandonar,
pero sencillamente no hemos podido. Ese elemento, esa ropa sucia, mire, quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, te quité tu pecado recurrente y te voy a dar vestiduras de gala. Quiere decir que otra trampa peligrosa, amado hermano, es no abandonar la vieja naturaleza. Las vestiduras sucias o las vestiduras contaminadas son una trampa del enemigo para mantenerte sostenido al no puedo. Tienes que cambiar, no puedo. Y no dice la Biblia, pues, todo lo puedo en Cristo. Es trampa peligrosa, amado hermano. ¿Qué dijimos? Mire, la acusación, la altivez. Mire esta tercera. Mateo 16:23. Quiero pedirle al hermano el teclado si puede venir. Esta es una serie de enseñanzas que voy a continuar durante, valga la redundancia, otras enseñanzas. Pero quiero cerrar esto por cuestión de tiempo acá el día de hoy, para ministrar estas tres primeras trampas. No son las únicas. Vamos a ministrar otras. Mire lo que dice Mateo 16:23. Pero volviéndose él, aquí aparece otra vez Pedro, mire. Dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios. Quiere decir que una de las cosas que hace tropezar y que es una trampa son tus pensamientos humanos. Cuando nosotros pensamos como hombre y no pensamos en la dimensión del espíritu, somos hombres y mujeres susceptibles a caer en una trampa del enemigo. Mire lo que dice acá. Hace tropezar el enemigo, llevándolo a usted y a mí a caminar hacia atrás en las cosas que son espirituales. Entonces, cuando nosotros tenemos situaciones y problemas dentro de la vida, amado hermano, y solamente vemos la problemática desde la perspectiva natural y no visualizamos o conceptualizamos el poder grande de Dios en nuestras vidas, estamos siendo susceptibles a estar en una trampa. Cuando miramos todo con ojo humano, pero no hemos aprendido a ver con ojo sobrenatural. Por eso es que la Biblia dice, mire, que el alimento más sólido es para ¿quiénes? ¿Para quién es el alimento más sólido? Para los que tienen los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento, dice la Biblia, del bien y del mal. Entonces, cuando nosotros no sabemos separar lo que es terreno natural a las cosas de Dios, podemos tropezar. Ante toda circunstancia de adversidad en la vida, yo recuerdo aquel versículo que dice la palabra: todo lo puedo en Cristo. Entonces, otra trampa peligrosa es cuando no miras las cosas espiritualmente. Vivimos en un mundo natural, pero dice la Biblia que lo que vemos fue hecho de lo que no veíamos. Quiere decir que lo terreno natural tuvo una fuente no visible espiritual. Tú y yo somos hombres y mujeres cuya esencia primaria es espíritu. Es decir, tú y yo somos espíritus eternos que venimos a habitar en un cuerpo terreno con un alma. Pero nuestra esencia primaria, nosotros no somos almas en un cuerpo. Nosotros somos espíritu
corporizado, al cual el Señor le entregó también un alma. Pero lo más importante que debemos de procurar resguardar en nuestra vida es el espíritu. Cuando tú y yo vemos las cosas como hombre y como mujer, natural, caemos en el peligro de tropezar pensando las cosas que no son. Por eso la Biblia dice: mis pensamientos no son como los tuyos. Los pensamientos de Dios son perfectos. Y sus pensamientos, dice la Biblia, que para ti, para mí, son siempre de bendición, para siempre, amén. Entonces, no ver lo espiritual y ver siempre con ojo carnal, esa es una trampa. Cuando tú tengas situaciones o circunstancias en tu vida, analiza y evalúa el entorno espiritual completo. No evalúes solo un evento. Todo tiene una razón. Yo he aprendido a lo largo de la vida que todo lo que pasa tiene un propósito. Si nosotros no aprendemos la lección, no alcanzamos madurez. Solamente vivimos la circunstancia y la situación. Aconteció, pasó, ¿aprendiste algo? No, normal. No. Todo lo que la vida te presenta, lo que Dios te permite vivir, tiene una lección hacia la madurez. Mira, solo con este me despido. Con este me despido. Y estuvo en el desierto 40 días. Mire, siendo tentado. Y estaba entre las fieras. Y dice la Biblia que los ángeles, que es que otra manera de hacer tropezar es tentando. Cuando el enemigo coloca delante de ti situaciones o circunstancias, amado hermano, que tientan tu caminar espiritual. Y lo más tremendo es que en esa dimensión de la tentación se subdivide en dos variantes: la tentación natural o la tentación espiritual. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Por quién fue llevado? Al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra alguna. Jesús le dijo también: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras o me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. Usted sabe que una de las trampas más grandes que el enemigo coloca,
y esto lo enseñamos hace unos meses atrás, que de hecho, después de este evento marcado en Mateo capítulo 1, Mateo 4:1 en adelante, después de que el Señor se enfrenta con el tridente, entonces Jesús fue llevado, mira, ahí se los coloqué en diferente color, porque esa subidita a la tentación, Jesús se enfrentó con 3 entidades espirituales diferentes en ese mismo momento. Vaya y búscalo en el original, en la concordancia Strong, y va a entender un poquito más. De esto ya enseñé también acerca del tridente del diablo, que ese es un tridente con el que se enfrenta todo ministro que va a ser lanzado al ministerio. Cuando alguien va a llegar al ministerio a activar, estas 3 entidades son de las 3 primeras con las que se enfrenta todo ministro: el diablo, el tentador y Satanás. Específicamente Satanás es el que prueba. Entonces, amado pueblo de Dios, tenemos que tener cuidado con las trampas que el enemigo nos presenta. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página.